Aston Martin ha construido lo que considera las mejores instalaciones de la Fórmula 1 de todos los equipos en su afán por ganar el campeonato, pero su nuevo fichaje estrella, Adrian Newey, ha emitido una valoración devastadora sobre una de sus mayores inversiones. El fichaje del ex gurú técnico de Red Bull fue un gran golpe maestro para Aston Martin y el trabajo de Newey desde que se incorporó en marzo de este año como socio director técnico se ha centrado principalmente en la arquitectura del coche de 2026, sentando las bases adecuadas para el primer diseño de la gran revisión del reglamento del año que viene. Sin embargo, al incorporarse a un nivel tan alto, las funciones de Newey van más allá de su trabajo en la mesa de diseño. En teoría, está ahí para ayudar a mejorar todos los aspectos del funcionamiento técnico de Aston Martin y poner de manifiesto las debilidades en una parte fundamental de ello. Y esto es lo que ocurrió en Mónaco, donde Newey dijo a un pequeño grupo de medios de comunicación, entre los que se encontraba The Race, que el nuevo simulador del equipo, una de las herramientas más importantes de Aston Martin, no se correlaciona en absoluto y podría tardar 2 años en optimizarse. Antes de entrar en más detalles, es importante destacar la importancia de la llegada de Newey. Newey sabe lo que hace que un equipo de Fórmula 1 de primera categoría funcione, entiende cómo es una organización técnica líder en su clase, cómo sacar el máximo partido a todo tipo de herramientas de desarrollo y lo importante que es que las personas trabajen juntas de forma eficaz y eficiente. Y en los últimos 2 años, Aston Martin ha pasado de ser un valiente equipo revelación a ser de alguna manera menos que la suma de sus partes. Parte del trabajo de Newey consiste en averiguar qué es lo que falla, qué es lo que falta y cómo mejorar. Newey hizo su primera aparición en un gran premio como parte del equipo directivo de Aston Martin en Mónaco, tenía un puesto en el muro de boxes, un escritorio en la sala de ingeniería y recorría la parrilla con su famoso cuaderno tomando notas. Estar en la pista fue una parte fundamental de la aclimatación y evaluación de Newey de Aston Martin, ya que le permitió tener una visión más completa de cómo el trabajo de la fábrica del equipo se combina con lo que ocurre en la pista. Pero lo que está sucediendo en el campus de Silverstone es lo que tendrá un mayor impacto en las perspectivas a largo plazo de Aston Martin, por lo que resulta fascinante que Newey haya hablado con tanta franqueza sobre las limitaciones que ya ha detectado. La nueva fábrica de Aston Martin lleva un par de años en funcionamiento, pero los grandes proyectos de infraestructura como el simulador y el túnel de viento recientemente terminado han tardado en ponerse en marcha. El túnel finalmente comenzó a desempeñar un papel en el trabajo del desarrollo de Aston Martin hace un par de semanas, mientras que el simulador lleva en uso un poco más de tiempo, al menos desde finales del año anterior. Newey afirma que algunas de las herramientas de Aston Martin son débiles, en particular el simulador de pilotaje, que según él no se correlaciona en absoluto por el momento. Lo describió como una limitación trabajar con una herramienta de investigación fundamental tan comprometida tras haber insinuado anteriormente en una entrevista interna con Aston Martin que el simulador era un gran equipo pero que carecía del software adecuado. Esto suele significar que los distintos modelos que intentan replicar la realidad, la aerodinámica o el comportamiento de los neumáticos, por ejemplo, simplemente no son de suficiente calidad. Y este software no es algo que se pueda comprar ya hecho. Hay un proceso interminable de perfeccionamiento y mejora de la correlación para garantizar que sea la herramienta más eficaz posible. Eso es lo que lleva tiempo y no hay atajos en el proceso. El uso del simulador con pilotos se ha convertido en un factor cada vez más importante en el ciclo de desarrollo más amplio que llevan a cabo los equipos, aunque su encaje exacto en el trabajo de CFD y las pruebas en túnel de viento, así como las diversas iteraciones que realizan los equipos, varían de uno a otro. Básicamente, los simuladores pueden ser útiles de 2 maneras distintas, en el trabajo de desarrollo para probar diferentes mejoras y en la optimización de la configuración. Esto último puede incluir el perfeccionamiento de la configuración inicial antes de un fin de semana de carrera. Si el simulador de Aston Martin no está correlacionando, entonces una parte clave de su proceso de desarrollo está proporcionando información errónea al equipo. Está pensado para sustituir a las pruebas en pista con el piloto en medio dando su opinión, pero si las mejoras no se reflejan con precisión en el simulador o los neumáticos no se comportan como deberían o el coche no reacciona correctamente a los elementos de la pista, todos los datos quedan comprometidos. Esto explica por qué Newey lo describió como estar un poco a ciegas durante algún tiempo en términos del desarrollo del coche y de la configuración. Y Aston Martin no puede hacer nada por el momento para solucionarlo porque Newey considera que se necesita un plan para llegar a donde hay que llegar y que probablemente sea un proyecto de 2 años.
La advertencia de Newey sobre la calidad del simulador y el tiempo que llevará a solucionarlo también es interesante en el contexto de su anterior equipo, Red Bull. Sugiere que, aunque las herramientas de Aston Martin son increíbles, no las están optimizando, mientras que en Red Bull, Newey y sus colegas eran expertos en el uso del simulador y otras herramientas para hacerlas mejores que la suma de sus partes. Newey dio a entender que Red Bull era capaz de mitigar las limitaciones de su túnel de viento, que es una auténtica reliquia de la Guerra Fría y que ha sido criticado habitualmente por quienes lo utilizan. En comparación, Newey dijo que el túnel de viento de Aston Martin es probablemente el mejor de la Fórmula 1, al igual que cree que la fábrica es la mejor de la Fórmula 1 actual, pero advierte que los túneles de viento pueden ser una herramienta un poco limitada. Los comparó con los bancos de pruebas de motores y dijo que son necesarios y que es mejor tener uno realmente bueno que uno no tan bueno, pero que lo que marca la diferencia es cómo lo diseñas. Y eso encaja con su sugerencia de que este equipo, que en su día fue un valiente outsider, se ha expandido hasta convertirse en una organización muy grande que en realidad ha rendido por debajo de sus posibilidades con sus herramientas y personal. Volviendo a la predicción de que se trata de un proceso de 2 años para solucionar esto, ¿es tan grave? ¿Se acabaron las esperanzas de Alonso de luchar por el campeonato el año que viene? Bueno, no necesariamente. En primer lugar, como mencionamos al principio del video, esto es exactamente lo que Aston Martin buscaba con Newey. Su presencia acortará el proceso de reconocimiento de las limitaciones fundamentales. En segundo lugar, Newey no está diciendo que el simulador en sí esté averiado o sea una pérdida de dinero. El problema es cómo se utiliza. Probablemente por eso el director del equipo Andy Cowell se mostró un poco a la defensiva con respecto al plazo de 2 años. Cuando se le preguntó por los comentarios de Newey, Cowell subrayó que ya se sabía que las herramientas necesitan tiempo para funcionar correctamente y mejorar la correlación. Pero Cowell no cree que se necesitan 2 años para sacar más partido del simulador. A lo que Newey se refiere es más bien a optimizar todo el proceso, el ciclo de retroalimentación de datos, todo el trabajo de iteración hasta el nivel que él considera necesario. Cowell, por su parte, cree que es cuestión de meses para empezar a confiar más en el simulador para el trabajo detallado. En Mónaco, Cowell puso como ejemplo la reunión posterior a la carrera en la que se discutió lo que había dicho el simulador, lo que había sucedido en la pista, dónde había discrepancias y qué se haría a continuación, que sería seguir utilizando el simulador pero con un poco más de precaución a la hora de aplicar en la pista los cambios de configuración que se propusieran a partir de este. Cabe señalar que el simulador se utilizó para el trabajo final de mapeo aerodinámico del reciente paquete de mejoras de Aston Martin que se presentó en Imola hace 2 carreras. Este paquete parece haber mejorado realmente su suerte en la zona media de la Fórmula 1. Esto significa que ha contribuido en cierta medida al primer paquete de actualizaciones verdaderamente exitoso en probablemente 2 años. Pero como el simulador entró en funcionamiento a finales del año anterior, no se le puede culpar de todos los errores de desarrollo de Aston Martin en los últimos años. Aston Martin ha tenido una tendencia preocupante de actualizaciones ineficaces en los últimos 2 años que no han producido los resultados esperados, pero también han creado características que consumen mucho tiempo además de desequilibrios. Esto llevó a Cowell a reestructurar la parte técnica de Aston Martin durante el invierno, tanto en la fábrica como en la pista, para reforzar el ciclo de retroalimentación e ingeniería entre las 2 partes del equipo. Ahora se hace hincapié en tener más confianza en las piezas antes de llevarlas a la pista y en cambiar la forma en que se evaluaba anteriormente si era algo realmente mejor. Cowell dijo que anteriormente Aston Martin había provocado caos en la pista con situaciones extremas como cambiar los pisos entre carreras e incluso durante la misma. Este tipo de cosas se deben a herramientas deficientes, a una comprensión deficiente de las mismas o ambas cosas. Pero de nuevo, Aston Martin habría estado utilizando el túnel de viento de Mercedes como cliente y un simulador propio más antiguo cuando le costó arrancar tras su buen comienzo en 2023 o incluso tras su sólido comienzo del año anterior. Así que podría haber un elemento de herramientas no óptimas, pero también será una cuestión de procedimiento. El director técnico adjunto Eric Blandin considera que Aston Martin se vio realmente descarrilada por su éxito a principios de 2023 cuando consiguió 6 podios en las primeras 8 carreras y era el principal rival de Red Bull. Eso se debió a que se volvió complaciente y no revisó sus procesos con el rigor que debería haberlo hecho.
Los últimos 18 meses han sido un ejercicio para desentrañar eso e intentar mejorar. Ahora que Newey está a bordo, sin duda será un gran activo para Aston Martin. Eso comienza con observaciones francas sobre herramientas clave como el simulador y enfatizando que el mega hardware es genial, pero no significa nada si no se utiliza correctamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para las inminentes normas de 2026 y la gran oportunidad que tiene Aston Martin de aunar todas sus inversiones para lograr finalmente el éxito que exige el presidente Lawrence Stroll? Bueno, obviamente es fundamental hacerlo, pero 2026 es solo el comienzo, y parece que Newey tiene que gestionar las expectativas en lo que respecta a las perspectivas a corto plazo. Aunque las funciones de Newey incluyen ayudar a mejorar todos los aspectos técnicos y de ingeniería de la organización, su prioridad en términos de desarrollo directo es definir la arquitectura del coche de 2026. Newey ha ofrecido su ayuda con el problemático coche de 2025 en forma de conversaciones a la hora del almuerzo con el pequeño equipo que sigue trabajando en el desarrollo aerodinámico del AMR 25. Pero la gran revisión normativa del año que viene supone una enorme oportunidad para Aston Martin y Alonso ha dicho que espera luchar por el campeonato en 2026. Se espera que Newey desempeñe un papel clave en ello. El director de aerodinámica de Aston Martin, Eric Blandin, calificó recientemente como una gran ventaja que se centre en la arquitectura del coche de 2026, dada su visión holística del diseño de los coches en lo que respecta a la aerodinámica y la dinámica del vehículo, y afirmó que les ayuda a dar un gran paso. Sin embargo, es poco probable que sea suficiente para convertir lo que Newey califica de equipo mediocre en campeón del mundo en menos de 12 meses, sobre todo porque Newey ni siquiera ha tenido una preparación ideal para las nuevas normas. Las pruebas aerodinámicas en el túnel de viento y el CFD para el coche de 2026 se permitieron a partir del 1 de enero de este año, y el trabajo conceptual inicial se habría realizado incluso antes. Desde el punto de vista aerodinámico, Newey afirma que está unos meses por detrás de donde podría estar y que está tratando de recuperar el tiempo perdido. Y aunque no cree que eso comprometa irremediablemente el proyecto de 2026, admite que ha empezado más tarde de lo que hubiese querido. Pero independientemente de cómo comience Aston Martin el ciclo de normas de 2026, la ambición es llegar a lo más alto de la Fórmula 1 lo antes posible. Newey es una pieza clave en este proceso, pero como demuestra la difícil situación del simulador, el tiempo también lo es.